Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. En esta clase, la clase que va en la semana del 25 al 31 de mayo, vamos a concentrarnos en estudiar unos libros, un libro particularmente maravilloso realmente. Estamos hablando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y esta semana la asignación de lecturas es el libro de Jueces. Concretamente, Jueces 2 al 4, 6 al 8 y Jueces 13 al 16 son los capítulos que tenemos como asignación de lectura para esta semana. El título de la clase es Jehová levantó a un libertador y hace referencia concretamente a las personas, a los siervos del Señor que a lo largo del tiempo ha ido llamando para dirigir al pueblo del Señor, ¿no? para dirigir al pueblo del convenio. En esta clase, si bien estudiamos la historia, estos son los libros históricos, Jueces, Josué también, son libros históricos, no tanto de revelaciones o de la ley, como era el Pentateuco, ¿no? Este libro de Jueces forma parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Si bien relatan la historia del pueblo del Señor a lo largo de su estadía en la tierra prometida, vamos a intentar en este año, siguiendo la estructura y la invitación del manual Ven Sígueme 2026 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vamos a intentar encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a ver cómo todas las historias, relatos o vicisitudes que atravesó el pueblo una vez que cruzó el río Jordán, se estableció en la tierra prometida y a lo largo de distintas batallas, luchas y contiendas fue conquistando los territorios que le habían sido asignados y conferidos por herencia, por heredad a sus ancestros, concretamente a Abraham, a Jacob y a José, a Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, este pueblo estaba conquistando esas tierras y a lo largo de ese tiempo Dios iba llamando distintos líderes políticos o religiosos también que lo instruían, lo guiaban y sobre todo lo guiaban en las batallas, ¿no? Muchas veces las pruebas o las dificultades eran extremadamente grandes, sin embargo Dios llamaba y preparaba a personas adecuadas para inspirar y guiar al pueblo en ese momento. Uno de los relatos que vamos a analizar es el de Débora. Una de las líderes del pueblo de Dios, una profetisa en Israel, y vamos a analizar a través de estos relatos cómo nuestro Padre Celestial y Jesucristo bendicen nuestra vida en la actualidad, ¿no? Y cómo podemos encontrar el refugio, el amparo en los ejemplos de las antiguas escrituras, ¿no? Antiguas y también las modernas. Así que dicho estas palabras, vamos a pasar directamente a la introducción del manual Ven Sígueme para esta clase que va del 25 al 31 de mayo. Mi nombre es Nahuel, siempre lo digo, en este canal hablamos de Jesucristo, de su Evangelio, de la Iglesia restaurada y de las demás enseñanzas y mandamientos que el Señor nos ha compartido y en particular nos comparte en la actualidad a través de la voz de los profetas, de sus siervos los profetas, ¿no? Y hoy en día, en el año 2026, tenemos un profeta, el presidente Dallin H. Oaks, que guía y dirige los destinos del pueblo, así como en la antigüedad lo hicieron Moisés, Josué y muchos de los otros profetas que vamos a analizar en el transcurso de esta clase. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, a dejar tus me gustas y tus comentarios y también a compartirlo con tus seres queridos, ¿no? Con tus familiares y amigos. Vamos a leer lo que dice el manual Ven Sígueme. Todos sabemos lo que es cometer un pecado, sentirnos mal por ello y luego arrepentirnos y tomar la determinación de cambiar nuestro proceder. Pero con demasiada frecuencia olvidamos nuestra resolución anterior y cuando llega la tentación nos encontramos cometiendo el mismo pecado. Este patrón de conducta aparece con frecuencia en el libro de Jueces. Ante la influencia que ejercían las creencias y costumbres de adoración de los cananeos, a quienes los israelitas tenían el mandato de expulsar de la tierra, estos quebrantaron sus convenios con Jehová y dejaron de adorarlo. Como resultado, perdieron su protección y cayeron en la servidumbre,
Sin embargo, cada vez que aquello ocurría, Jehová le daba a su pueblo del convenio la oportunidad de arrepentirse y designar un libertador, es decir, un líder militar al que se lo llamaba juez. No todos los jueces del libro de Jueces fueron rectos, pero algunos de ellos ejercieron gran fe para liberar a los hijos de Israel y restaurarlo a su relación por convenio con el Señor. Estos relatos nos recuerdan que independientemente de lo que estos relatos nos recuerdan que independientemente de lo que nos haya apartado de Jesucristo, Él es el Redentor de Israel y siempre está dispuesto a liberarnos y recibirnos de nuevo en tanto nosotros regresemos a Él. Entonces, con esta introducción, el manual Ven Sígueme nos ingresa al estudio del libro de Jueces, ¿no? No vamos a decir muchas más palabras de lo que es el libro de Jueces, son estos relatos históricos, pero sí nos vamos a centrar en lo siguiente. Este video y muchos otros materiales que pueden encontrar en internet no es más que un acompañamiento o un apoyo para lo que es nuestro estudio personal de las Escrituras. La invitación desde este canal es a que puedan apartar unos minutos a lo largo de su jornada diaria para estudiar las Escrituras, para meditar en sus palabras y para buscar en la oración la guía y la instrucción necesaria para aplicar esas Escrituras a nuestra vida personal. Lo podemos hacer de manera personal, individual o también familiar, ¿no? Y una vez que durante la semana hemos estado vinculándonos y relacionándonos cotidianamente con las Escrituras, allí sí, una vez que hemos aprendido algunos principios, algunas verdades, algunas doctrinas que tal vez sean nuevas o que tal vez estuvimos refrescando durante la semana, podemos reunirnos en la capilla, podemos congregarnos con los hermanos y hermanas de la iglesia y poder compartir nuestros aprendizajes, nuestras opiniones, nuestros intereses también y la forma en la que el Evangelio me bendijo a mí, a mi vida personal y también a la de mi familia. Una vez que se logra esto, hermanos y hermanas, es como realmente estamos edificando Sion sobre la tierra. De nada nos sirve cerrarnos en nuestros hogares y vivir el Evangelio personal y únicamente nuestro, sino también es al momento de aplicarlo y compartirlo con otros, cuando el Evangelio cobra la debida, asume el debido lugar en nuestras vidas, ¿no? Cuando lo compartimos con otro, cuando lo ponemos en práctica en relación a otra persona, que de pronto no son las personas con las que elegimos estar toda nuestra vida, sino de pronto son nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros en la iglesia, los hermanos o hermanas que asisten. Allí es cuando los principios del Evangelio cobran la debida autoridad, ¿no? en el desempeño de nuestra vida. ¿De qué manera nos desenvolvemos con nuestro prójimo? ¿Lo hacemos de una manera santa y celestial o lo hacemos de la manera de los hombres? Bueno, para esto es el estudio personal de las Escrituras y esta invitación, ¿no? Se desplegará toda la doctrina y todo el potencial del Evangelio en la medida que estudiemos las Escrituras y las apliquemos a nuestras vidas particulares. Ahora sí vamos a mencionar cuáles son los principios de esta clase, que no son pocos, pero que son interesantes. Los mencionamos todos juntos y luego los analizamos individualmente. Los principios son: el Señor me perdona cuántas veces me arrepiento, puedo inspirar a otros a tener fe en el Señor puede obrar milagros cuando confío en sus vías, Dios me fortalece cuando soy fiel a mis convenios. Estos son los 4 principios de esta clase y en ellos está contenido gran parte de las doctrinas y principios que aparecen en el libro de Jueces. Al leer nosotros la asignación de lectura podremos descubrir algunas otras ideas, algunos principios que nos interesen más o menos, pero bueno, siguiendo la invitación de los líderes y particularmente la guía del manual Ven Sígueme, vamos a estudiar estos 4 principios y los vamos a desarrollar a continuación. Hago una mención especial con respecto al canal.
se encuentran activas las membresías. A futuro va a haber algunas noticias interesantes y realmente atractivas para cada uno de los miembros del canal. Hay un pequeño juego que estamos desarrollando que se llama cómo dar el discurso perfecto o el discurso perfecto. Y habla acerca de cómo podemos aprender a compartir un buen discurso en las reuniones sacramentales o en otras instancias de nuestra vida. Hace un mes en YouTube. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar entonces a desarrollar los principios de la clase. El primer principio es: el Señor puede obrar milagros cuando confío en sus vías. Y la asignación de lectura es Jueces 6 al 8. Jueces 6, capítulos 6 al 8. Y el manual Ven Sígueme nos cita lo siguiente: al leer estos capítulos, presta atención a las ocasiones en las que el Señor pidió a Gedeón que creyera algo que podría haber parecido improbable. ¿Alguna vez te ha pedido algo similar a ti? ¿Qué sientes que el Señor está intentando enseñarte con este relato? ¿En qué oportunidades has visto al Señor efectuar una obra de maneras que parecían improbables? Y vamos a repasar brevemente el relato de Gedeón, y lo vamos a hacer leyendo el capítulo 6, los primeros versículos, que dicen lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián durante 7 años. Entonces el pueblo ya establecido en la tierra prometida se apartó de ya había partido de esta tierra Josué, ¿no? Con el correr del tiempo, el pueblo abandonó los mandamientos y se entregó a lo malo, ¿no? Se entregó en manos de hicieron lo malo y el Señor los entregó ante otro pueblo que se encontraba en esa tierra, ¿no? Y en el versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y sucedía que cuando los de Israel sembraban, los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente subían contra ellos, y acampados frente a ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces vemos que el pueblo del convenio, a raíz de apartarse de los mandamientos del Señor, sufría el acoso o los ataques de los pueblos alrededor, ¿no? Sigue diciendo todo el resto de estos 3 capítulos del 6 al 8, nos relata acerca de cuál era la situación del pueblo, también cuál era la situación de los enemigos del pueblo, y aparece la figura de Gedeón, ¿no? Que era uno de estos jueces o libertadores a quienes el pueblo llamaba para libertar o para guiar al pueblo en las batallas, ¿no? Ahora, Gedeón tuvo algunas particularidades, y por eso en el versículo 16 el Señor dice: y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces Gedeón, siendo un hombre de fe, un hombre recto, reconoció la divinidad y la guía del Señor en las batallas de su pueblo, y es por eso que, entre otras cosas, buscó la guía y la dirección del Señor, buscó adorarlo. Es decir, como dice aquí, llevó una ofrenda. Podríamos compararlo con nuestra ofrenda sacramental, o también nuestras ofrendas que llevamos de nuestro tiempo y nuestro corazón quebrantado y un espíritu contrito al templo, a los altares del templo. Bueno, del mismo modo, Gedeón adoró a Jehová, buscó su guía, y bueno, a partir de ahí no vamos a leer más, vamos a dejar abierto este capítulo para que podamos profundizar en nuestro estudio familiar o personal, y que descubramos de qué manera el Señor utilizó medios casi imposibles para el ojo humano para defender y proteger a su pueblo del convenio. Había un único objetivo, y era que el pueblo del Señor lo reconociera a él, a Jesucristo, como el único Salvador y como el dador de vida y de paz en toda la tierra. Es por eso que permitió que grandes soldados y militares abandonaran o
dejaran de combatir y simplemente con un pequeño manojo de hombres avasalló o superó a todos los enemigos del pueblo escogido. Esto fue la historia de Gedeón, ¿no? Y como dice aquí, el Señor puede obrar milagros cuando confío en sus vías. Del mismo modo, en nuestras vidas, el Señor obra grandes milagros, aunque lo reconozcamos o no, pero Él está detrás nuestro, protegiéndonos y guiándonos. Pero cuando lo reconocemos, cuando deseamos obedecer sus mandamientos y cuando confiamos en sus vías, podemos ver la salvación que Dios y Jesucristo dan a su pueblo escogido y a sus hijos sobre la tierra. El siguiente principio es: Dios me fortalece cuando soy fiel a mis convenios. La asignación de lectura, los capítulos de Jueces del 13 al 16. Y dice lo siguiente: Sansón perdió tanto su fuerza física como su fortaleza espiritual porque transgredió sus convenios con Dios, incluso los que correspondían específicamente a los nazarenos. Al leer acerca de Sansón en estos capítulos, busca los versículos que muestren que Jehová estaba con Sansón, así como los versículos que muestran que el compromiso de Sansón para con el Señor no era total. También podrías meditar sobre los convenios que tú has hecho con el Señor. ¿De qué manera esos convenios han traído su poder a tu vida? ¿Qué aprendes de las experiencias de Sansón que te inspire a mantenerte fiel a tus convenios con Dios? Entonces, en estos capítulos vamos a leer la historia de Sansón y Dalila, muy conocida y muy tantas veces analizada, ¿no? Esta historia. Aquí vamos a encontrar a uno de estos libertadores escogidos para liderar el pueblo, pero tenía una particularidad. Él había sido consagrado como nazareno. No vamos a desarrollar en este video el concepto de nazareno, pero él estaba consagrado para una causa particular, ¿no? Entonces había un estilo de vida que debía guardar, una serie de actividades que podía hacer y otras que debía evitar. Y sin embargo el Señor lo bendeciría. A pesar de estar consagrado a esta obra de nazareno, Sansón no siempre fue diligente en guardar los mandamientos y las ordenanzas que acompañaban a esta consagración de nazareno, y a veces, como dice aquí, su compromiso no era total con el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Sin embargo, el Señor lo protegía y lo cuidaba. Así que en el transcurso de la clase y de la lectura de estos capítulos, vamos a descubrir a un Sansón que es un hombre como cada uno de nosotros, ¿no? Como cualquiera de nosotros, un hijo de Dios sobre la tierra. Sin embargo, estaba expuesto a las vicisitudes, a las tentaciones, a las pruebas y dificultades del mundo terrenal. Muchas veces se dejó llevar por esas tentaciones y debilidades, y a pesar de todo el Señor lo miraba como un amado hijo suyo, ¿no? A pesar de que por sí mismo él abandonó todos los convenios y ordenanzas de Nazareno y cayó de ese lugar tan elevado en el cual se encontraba como libertador del pueblo, el Señor aún así tuvo consideración de él y respondió sus oraciones, ¿no? Los invito a que puedan leer en la Biblia los capítulos relacionados a Sansón con estas cosas en mente, ¿no? Todos somos hijos e hijas de Dios, sujetos a las debilidades de este mundo terrenal. Sin embargo, podemos establecer una guía firme y sólida con el Señor y su Evangelio, a través en gran parte de la oración y también de vivir una vida recta. Sigue el manual Ven, Sígueme, sigue mencionando algunas cosas con respecto a Sansón. Y lo siguiente: la hermana Ann Emedib enseñó: Sansón nació con un gran potencial. A su madre se le prometió: él comenzará a librar a Israel de las manos de los filisteos. Pero al crecer, Sansón prestó más atención a las tentaciones del mundo que a la guía de Dios. Tomó decisiones más bien por lo que agradaba a sus ojos que por lo correctas que fuesen esas decisiones. En repetidas ocasiones las Escrituras usan la palabra descendió al relatar los viajes, las acciones y las decisiones de Sansón. En lugar de levantarse y brillar para cumplir con su gran potencial, Sansón fue vencido por el mundo, perdió el poder que Dios le había dado y murió de manera trágica y prematuramente.
Esto lo encontramos en el discurso de la Liaona de mayo de 2012, Levantaos y brillad, ¿no? La hermana Ann M. Dib, y nos habla acerca de Sansón, ¿no? De cómo perdió su potencial y en vez de levantarse y brillar, él descendió a través de sus acciones. La frase textual de la Biblia es: descendió al pueblo, a los filisteos, iba a la tierra de los filisteos. Bueno, pero metafóricamente también descendió de ese lugar tan elevado al cual el Señor lo había llamado, ¿no? Y nos sugiere algunas preguntas a partir de esto el manual Ven Sígueme, ¿no? Y para ampliar y comprender mejor las Escrituras, estas preguntas son: ¿cuáles eran algunos de los dioses falsos de los cananeos? ¿Qué significa que Débora era profetisa? Y si era apropiado que Gedeón le pidiera una señal a Dios. Estas son otras preguntas que podemos hacernos y que podemos evaluar para ampliar y profundizar nuestro aprendizaje, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente principio, que es el siguiente: el Señor me perdona cuantas veces me arrepiento. Y son los primeros capítulos del libro de Jueces, Jueces 2 y Jueces 3. Y el manual Ven Sígueme nos enseña: el libro de Jueces puede servir tanto para amonestar como para alentar. Busca estas amonestaciones y ese aliento a medida que leas estos capítulos. ¿Cómo crees que se aplican a ti las amonestaciones y el aliento que se brinda? Por ejemplo, si Jueces se refiriera a ti y a tus tentaciones en lugar de a los israelitas de la antigüedad, ¿qué diría? Si Jueces 3.9 hablara de lo que el Señor ha hecho para librarte, ¿qué diría? Considera leer las preguntas y las respuestas de la página 9 de Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones. ¿Cómo crees que se aplica eso a la experiencia de los israelitas en el libro de Jueces? ¿Qué te enseña en cuanto a Jesucristo? Y vamos a detenernos en este versículo, ¿no? Versículo de Jueces 2, versículo 19, Jueces 3, versículo 9, que nos enseña algo con respecto a esto de que el Señor me perdona cuantas veces me arrepiento. Este versículo dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él los libró. Y aquí podemos encontrar que, a pesar de que el pueblo se había alejado de las enseñanzas y los caminos, las sendas de los convenios del Evangelio, bueno, una vez que clamaron a él, clamaron a Dios en oración, nuevamente Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, ¿no? Y en el versículo 19, ahora sí, Jueces 2, versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos, sirviéndoles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaron de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, una vez que fallecía el líder, el juez que estaba puesto en Israel, el pueblo abandonaba los principios, ¿no? Ahora, lo que nos pregunta, ¿no? La invitación que nos hace el manual Ven Sígueme: ¿qué dirían estos versículos si se aplicaran a nosotros, ¿no? Por ejemplo, esto de Jueces 19, si se refiriera a ti y a tus tentaciones en lugar a los del pueblo de Israel en la antigüedad, ¿qué diría? Y el otro, de que una vez que el pueblo clamaba a Dios, él llamaba a un nuevo juez. Si este versículo hablara de lo que el Señor ha hecho para librarte, ¿qué diría? ¿Cómo podemos aplicar estas escrituras a nuestras vidas, ¿no? Y de pronto no un hecho puntual que se describe en la Biblia, sino los patrones o las conductas que a lo largo del tiempo vemos que los hijos e hijas de Dios tenemos sobre la tierra, ¿no? Es más fácil obedecer cuando tenemos el líder cerca que nos está recordando, inspirando y alentando a obedecer, o por el contrario nos es más sencillo cuando nos alejamos y meditamos en nuestras vidas, o necesitamos ese vínculo cotidiano con los principios del Evangelio y acercarnos a él para encontrar paz y felicidad. Hermanos y hermanas, el asistir a la iglesia, el participar de las ordenanzas del templo, el servir en los distintos llamamientos y asignaciones del Evangelio de Cristo, nos dan la posibilidad de mantenernos cerca de las cosas del Señor. Nos dan la posibilidad de recibir un testimonio y una santificación
por obedecer y guardar los mandamientos. Y en la medida en que nos acercamos al Salvador, realmente nos transformamos en seres cada día más semejantes a Cristo, y como dice en el libro de Mormón, ¿no? Su luz, nuestros rostros cambian reflejando la luz de Cristo, ¿no? En los capítulos 17 de Tercer Nefi habla de esto, maravillosos capítulos, por cierto. Entonces, el principio era: el Señor me perdona cuantas veces yo me arrepiento, y creo que cada uno de nosotros, los que nos encontramos aquí, podemos dar testimonio de esto, ¿no? Cada vez que hemos abandonado las leyes y los principios del Evangelio, que nos hemos apartado de la senda de los convenios, o que aún en las cosas más sencillas omitimos o nos equivocamos en algo que puede parecernos pequeño y sencillo, pero que en ocasiones es algo grave y trascendental. Bueno, cada vez que caemos en pecado o en tentación, es el propósito de estar en esta tierra, reconocer estas cosas, pero cada vez que nos arrepentimos, el Señor nos bendice y nos perdona, que es lo más importante. El último principio es: puedo inspirar a otros a tener fe en el Señor. Y ahora sí, el capítulo es Jueces 4, versículos del 1 al 15, y nos habla acerca de Débora, ¿no? De esta profetisa en Israel. Vamos a leer qué nos enseña el manual Ven Sígueme. A veces la fe de una persona puede inspirar la fe de muchas otras. En Jueces 4, esa persona fue Débora. Lee en cuanto a ella en Jueces 4 del 1 al 15 y observa la influencia que tenía en quienes la rodeaban. Estas preguntas son para ayudarte a considerar cómo la experiencia de ella podría aplicarse a tu vida. ¿Cómo describirías las condiciones en las que se encontraban los israelitas en este momento? Véase los versículos 1 al 3, ¿no? Y dice: ¿qué semejanzas ves con las condiciones actuales, tanto en las personas como en la sociedad? Otra pregunta que nos hace es: ¿qué palabras o acciones de Débora te demuestran que tenía fe en Jehová? ¿De qué modo la fe de ella ejerció influencia en otras personas? ¿Qué más te llama la atención de ella? Y aquí vemos en una tierra, en una época en la cual existía la preeminencia del hombre por sobre la mujer, vemos que una mujer se levanta como jueza en Israel, ¿no? Como líder del pueblo frente a las batallas y al enemigo. Y es muy interesante que podamos analizarlo, y particularmente desde la óptica o desde la mirada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con los convenios, las leyes, las ordenanzas que conllevan, ¿no? Realmente la misma organización que Dios estableció, que Jesucristo estableció cuando estuvo en la tierra. Desde esa óptica podemos ver a Débora, una mujer en el pueblo del convenio, que tomó sobre sí la responsabilidad de guiar al pueblo. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, entre otras cosas porque demostró una gran fe y una comprensión clara y precisa de los principios del Evangelio. Vamos a terminar de leer lo que nos dice el manual Ven Sígueme y luego leemos un par de versículos en la Biblia. La otra pregunta que nos hace es: ¿qué piensas que Débora quiso decir al preguntar: ¿no ha salido Jehová delante de ti? En el versículo 14. ¿En qué forma sale el Señor delante de ti o delante de nosotros? Y también podemos profundizar en la lectura de Doctrina y Convenios 84, versículos 87 y 88. Para finalizar, el manual Ven Sígueme dice: medita en cómo tu fe en Jesucristo podría bendecir a los demás de la manera en que la fe de Débora bendijo a Barak y a los demás israelitas. A fin de ayudarte a pensar al respecto, podrías estudiar el mensaje del Elder Andersen titulado Hablamos de Cristo, que se encuentra en la Liaona de noviembre de 2020, y busca en el mensaje razones para hablar más abiertamente sobre el Salvador y buscar también maneras de hacerlo. Luego podrías hacer una lista de cosas que sabes acerca de Jesucristo por medio de las Escrituras y de las palabras de los profetas vivientes, así como de tu experiencia personal. ¿Quién necesita saber esto? ¿Cómo lo compartirías? Entonces, a partir del ejemplo de Débora, nos invita a aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Y no solamente a reconocer al Salvador como nuestra guía y nuestro director, sino también a mostrar o llamar la atención a las personas que tenemos a nuestro alrededor en aquellos momentos, aquellos eventos, aquellas circunstancias en las cuales el Señor se reveló ante ellos y los condujo por el camino que debían transitar.
Muchas veces nuestra tarea no es la de liderar o protagonizar determinado evento, sino tal vez el de inspirar a otros con nuestra fe y nuestra devoción a reconocer la mano del Señor en su vida a lo largo del tiempo. Y vamos a leer solamente 2 versículos para dar una introducción a la historia de Débora, y la invitación es a que puedan hacer ustedes un análisis más pormenorizado en sus hogares, en sus noches de hogar y también en las reuniones dominicales sobre este tema, ¿no? Pero dice: después de que falleció Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset de los gentiles. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante 20 años. Entonces el pueblo del Señor se hallaba totalmente avasallado por su enemigo, ¿no? Estaba prácticamente nuevamente bajo el poder de sus enemigos, ¿no? Este rey Sísara, que tenía 900 carros de hierro, un ejército poderoso, ¿no? Sin embargo, el pueblo clamó a Jehová y, como habíamos leído, Jehová llamaba a un nuevo juez en Israel. Descubramos en nuestros hogares, en nuestros estudios personales, la historia de Débora, y encontremos en ella y en su ejemplo la manera en que podemos acercarnos al Salvador y ser una fuente de bendición para el resto de nuestros hermanos y hermanas, no solo de la iglesia, sino también para todas las personas entre quienes nos rodeamos y con quienes tenemos una vida activa en sociedad. Hermanos y hermanas, sé que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Sé que José Smith fue un profeta y que, al igual que en la antigüedad, que Dios llamaba profetas y a sus siervos, hoy en día Dios ha llamado un profeta. El presidente de Dallin, H. Oaks, es el profeta de Dios sobre la tierra, y en la medida en que lo sigamos, que escuchemos sus palabras, que analicemos lo que nos enseña en sus discursos, realmente podremos estar seguros y tranquilos de que estamos haciendo la voluntad de Dios sobre la tierra. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.